Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir viendo, digamos, paso a paso, vamos a ver algunos ejemplos para el análisis de políticas y evaluación de programas a través del análisis de regresión lineal. En la medida que vayan teniendo dudas, pues por favor no duden en, que valga la redundancia, no duden en utilizar activamente el chat. Por favor, le prefiero el chat a la ventana de questions and answers, porque las questions and answers me quedan para responder al final. En la medida que las preguntas que vayan teniendo, veo que pueden ser rápidamente resueltas, las resuelvo en el camino, y no las dejamos para los últimos 10-15 minutos de la sesión y las resolvemos. Lo que no quede resuelto, pues bueno, les dejo mi mail y todo lo dejaremos resuelto al final de todo. Bueno, entonces, iniciemos. En la sesión de hoy vamos a ver entonces toda esta cuestión de análisis de políticas de relación de programas. Primero revisando qué es la información cuantitativa, cómo es la modelación con variables dummy, cómo incorporamos una variable explicativa binaria en el modelo. Vamos a hablar un poco sobre el grupo base y lo que es la tasa para las variables binarias. Y finalmente, pues terminaremos haciendo una revisión de la incorporación de varias variables explicativas binarias al modelo. Bueno, arranquemos con lo siguiente. Varios de ustedes estarán en Stata en este momento. Entonces, pues, por favor, abrámoslo. Y con el fin de que podamos, de que esto sea una sesión interactiva, pues vamos a bajar unas bases que todos podamos, pues, compartir, todos podamos trabajar en la medida que así lo quieran. Entonces les sugiero, nos vamos a trabajar unas bases de datos que trabaja Google en su libro Introductory Econometrics. Esas bases de datos, para quien no las tenga, las podemos buscar de la siguiente manera. Vamos a un buscador, pues vamos a un buscador, ponga su buscador de preferencia y pongamos lo siguiente: Google Data Set, y nuevamente aquí está Google. Y vamos a abrir, por ejemplo, en este caso, me aparece este cuarto vínculo, que aparece como Google Dataset. Aquí, pues, abrir los links, me aparece Sending, si lo abren en Google, si no estoy mal, no les aparece este Sending. Entonces vamos a hacerle clic acá. Y si ustedes observan, la página me bota hacia varios vínculos que me permiten obtener la base de datos presentes en el libro. Entonces, para nuestros fines, vamos a utilizar las de Stata. Vamos a trabajar en Stata, entonces abrimos las de Stata, le damos clic, le ponemos que la salve. Perfecto, entonces vamos a cerrar acá. Aquí. Y podemos ir a los downloads, que seguramente entonces lo bajó. Ponemos extraer los archivos, le ponemos extraer en, ponemos aquí cerrar, extraer en, le ponemos OK, y ya quedaron sin comprimir los archivos. Bueno, entonces, quienes hayan este ejercicio me van siguiendo, doy unos 20 segundos de espera. Unos 20 segundos de espera. Tanto les comparto aquí cuál es el procedimiento. Entonces, decíamos, ir al buscador, escribir Google Dataset, luego aparece un enlace que aparece como Google Dataset. Entonces el vínculo es www.sending.com, bla, 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 bla. Podemos extraer, pues escogemos los del archivo datafile.zip, los extraemos y bueno, volvamos aquí a Stata y continuamos. Bueno, primera parte.
Cuando nosotros hablamos de información cualitativa en modelación econométrica, estamos hablando de información que se presenta a través de variables cualitativas. Y variables cualitativas son variables que tienen resultados categóricos. Por ejemplo, género, cuando hablamos de hombre y mujer, por ejemplo, cuando podemos hablar de estrato socioeconómico, entonces podemos hablar de una categoría entre 1 y 6. Por aquí una preguntita, me dicen que dónde bajaron los datasets. Los datasets seguramente están en una carpeta, ustedes miran acá, que se llama download o descarga. Ahí deben estar los datos. Bueno. Y por ejemplo, la variable ubicación geográfica, que puede ser norte, sur, este, oeste. No importa que sean variables cualitativas, no importa, por ejemplo, en este caso, que sean palabras. Todo esto yo lo puedo codificar a través de números. Cuando trabajamos variables cualitativas, nosotros podemos ubicarlas de cualquiera de los dos lados del modelo. Es decir, podríamos ubicarlas como una variable dependiente y estaríamos hablando de modelos de respuesta cualitativa. Podríamos ubicarla del lado de las variables independientes y estaríamos hablando de modelos con información cualitativa. En esta sesión nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar modelos de información cualitativa. Es decir, vamos a trabajar las variables dummy o las variables categóricas del lado de las variables independientes. Bueno. Les voy a copiar aquí la dirección porque han tenido problemas para ingresar. Las variables cualitativas o las variables categóricas pueden tener múltiples valores. Cuando nosotros hablamos de variables binarias o variables dummy, son variables categóricas que tienen una característica y es que solo tienen dos resultados posibles. Normalmente esos resultados son 0 y 1. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que una variable binaria o una variable dummy es color. Si color lo tenemos categorizado o lo tenemos codificado como rojo y negro. Posee el vehículo, sí o no, y así sucesivamente. Hay unas condiciones que deberían tenerse en cuenta en el momento que nosotros vayamos a hacer modelación con variables dummy o con variables binarias. Primero, saber a quién se le otorga el valor 1 y a quién se le otorga el valor 0. Bueno, digamos, la respuesta para esa pregunta es indiferente. Es indiferente. No importa quién asigne el 1 y el 0, lo importante es que yo tenga claro a quién le estoy asignando el 1 y a quién le estoy asignando el 0. Normalmente, ¿a quién le voy a asignar el 1? Normalmente le voy a asignar el 1 al resultado que me sirve para codificar la variable. ¿Me explico? Y eso lo explico a través aquí de estas dos últimas líneas. Si nosotros vamos a trabajar la categoría color, estaríamos haciendo una dummy mal rotulada, sería poner la variable color y luego llenar toda mi serie con valores 1 y 0. ¿Por qué sería una dummy mal rotulada? Porque en el momento que yo pongo la variable color, yo no sé quién es 1 y 0. Tendría que remitirme, no sé, a un papel, a un texto, a alguna guía para saber quién es 1 y 0. Sin embargo, si mi interés es trabajar con la variable categórica color, que está codificada como rojo y negro, y la variable la rotulo como rojo, yo ya sé, siempre sabré, entonces por convención sé, que siempre que coloque 1, estaré diciendo que el color correspondiente a ese registro para esa variable es de 1, y si es 0, pues será la alternativa, en este caso sería el. Bueno. Veamos ahora cómo podemos incorporar una única variable explicativa binaria. Arranquemos un principio, digamos, para calentar, arranquemos simplemente haciendo una revisión visual, conceptual de un modelito de salario. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar
el salario está en función de la educación. Para todos, yo creo que todos compartiríamos que la educación es un determinante importante del salario, un determinante importante del salario. Entonces, si yo hago mi modelo de salario en función de educación, yo les pregunto, ¿qué esperarían ustedes del parámetro, del coeficiente que acompaña la educación? ¿Debería ser positivo o debería ser negativo? Siempre que quieran participar, no deben utilizar el chat. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya se respondieron y seguramente todos compartiríamos que lo que esperaríamos encontrar en el coeficiente asociado a la educación es que fuera positivo. Exactamente. Ninguno de nosotros estudia más y más, tiene mayores años de escolaridad, esperando en algún momento tener un menor salario. Y la evidencia empírica sí lo muestra, entre más estudio, menos salario por consumo. Muy bien, hasta ahí no hemos hablado de variables binarias, no hemos hablado de variables categóricas. Y a este mismo modelo le ponemos ahora la condición de ser o no ser mujer. Podemos hacer un modelo en función de género y la educación. Entonces, ustedes ven, aquí este modelito sería como el salario en función de mi variable categórica ser o no ser mujer, los años de escolaridad que tenga, bueno, y el error de mi modelo. Primera pregunta. Es más, arranquemos por la segunda. Arranquemos por la segunda pregunta. En este nuevo modelo, ¿qué esperaríamos de beta 1? Que sea positivo, que sea negativo, que sea directa, que sea inversa la relación que esté con el salario. Nuevamente, la respuesta, creo que todos compartiríamos, es que fuera positivo. Independiente de mi género, independientemente si soy hombre o mujer, la educación, el impacto de la educación en el salario tendría que ser positivo. Ahora bien, ¿qué esperaríamos respecto al valor que puede obtener el coeficiente asociado a mujer? Bueno, aquí yo le hago un apunte interesante. El modelo se aplica en un país tercermundista, sería negativa. Seguramente, digamos, no podemos generalizarlo tajantemente, pero podrían observarse excepciones, ¿no es cierto? Bueno, no olvidar condiciones se disparen. Entonces, ¿qué responden ustedes? Yo les diría que ¿qué se espera de delta cero? Pues yo les diría, depende. Depende de cuál es la situación que estamos analizando. En principio, lo deseable sería que este delta cero, y el coeficiente asociado a mujer, fuera cero. Es decir, el salario, dada la educación, ¿sí? O mejor aún, el salario todo depende de la educación indistintamente de si soy hombre o soy mujer. En la medida que el delta adopte un valor distinto de cero, podemos estar hablando de discriminación. En la medida que el delta cero sea mayor que 1, estamos diciendo que la condición de mujer favorece un mayor salario. De alguna manera, podríamos decir que existe discriminación hacia los hombres en el momento de tener una asignación salarial. Si el delta cero es negativo, ocurriría lo contrario. Una mujer ganaría menos que un hombre, entonces uno puede decir que existe discriminación salarial en contra de la mujer. Gráficamente, ¿cómo es la situación? Tenemos, este es un gráfico. Bueno, Joel, esta es una pregunta interesante. Guárdala, por favor. Guárdala, lo voy a anotar aquí y la discutimos ahorita al final. Entonces, vamos aquí, Joel. Es una pregunta interesante, la resolvemos ahorita al final, la discutimos. Tenemos aquí entonces dos modelos. En realidad, digamos, uno para hombres y otro para mujeres. En la medida que nosotros asumamos que el delta cero es igual a cero, es menor que cero, perdón, estamos describiendo este modelo. Y en la medida que sea mayor que cero, describimos este modelo.
En realidad la cuestión es la siguiente, siendo más preciso. La cuestión es, en la medida que las mujeres ganen menos, lo que va a hacer es que la base salarial media se ubique más cercana a cero, es más bajita. Si ustedes ven, la pendiente es exactamente igual para los dos modelos, porque la educación, digamos, la forma como la educación afecta a la forma salarial, se asume que es la misma. En este caso, si delta fuera superior a cero, lo que haríamos es subir el nivel de salario de las mujeres y sería una línea recta que se ubica por encima del modelo que describe la situación de los hombres. Bueno, cuando nosotros utilizamos variables DOMI para incorporar categorías en nuestro modelo, ustedes se dan cuenta que nuestro interés es hablar. Hay problemas con el sonido, no sé si se esté cortando. ¿Será que ya se escucha mejor? Espero que se esté escuchando mejor, si no, por favor, me lo hacen favor. Si ustedes observan, si nos devolvemos a nuestro modelo, nosotros estamos incorporando solo mujeres, pero de hecho a nosotros nos interesa saber las condiciones salariales tanto para hombres como para mujeres. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿por qué cuando hicimos nuestro modelo, el modelo no lo hicimos de esta manera? ¿Se perdió el audio? ¿Para todos se perdió el audio? ¿Me escuchan, por favor? 2 o 3 personas que me envíen un chat y me indiquen si me escuchan, por favor. Muchas gracias. Bueno, perfecto. No, entonces creo que no es un problema generalizado. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un modelo donde incorporamos mujer y donde incorporamos hombre? Bueno, existe una razón bien especial. Y es que en la medida que la variable mujer, como si soy hombre, no soy mujer, y como si soy mujer, no soy hombre, es decir, cuando soy 1 no soy 0, y cuando soy 0 no soy 1, no sé si me entendieron, sé que no entiendo el juego de palabras. La cuestión es que siempre que yo coja hombre y mujer, un hombre y mujer va a ser 1. Es decir, hombre es una función lineal perfecta de mujer, es una combinación lineal perfecta de mujer. ¿Y qué con eso? Si recordamos por allá nuestros cursitos de econometría 1, cuando una variable es una función lineal perfecta de la otra, existe colinealidad perfecta. Y el problema, cuando existe colinealidad perfecta, es que se convierte en una imposibilidad matemática en la resolución del modelo. Entonces, cuando nosotros estamos variables categóricas e incorporamos al modelo todas las variables, por supuesto, si estamos teniendo en cuenta el intercepto, vamos a generar una colinealidad perfecta, y esa colinealidad perfecta es lo que se conoce como la trampa de las variables binarias. Siempre que nosotros, en este caso, por ejemplo, que estamos trabajando género, trabajamos mujer y hombre, al poner solo mujer, el hombre está incorporando al modelo de manera implícita. Y es precisamente ese valor que adopta la variable que no aparece en el modelo, el que se convierte en el grupo base, que es contra quien se realiza la comparación. El grupo base normalmente es quien adopta el valor 0 dentro de la variable. En este caso, mujer sería 1, variable sería. Bueno, entremos en materia entonces con nuestros ejercicios. Ya si quedaron algunas, si quedaron las cosas que hasta el momento claras, pues podemos proseguir con eso. Entonces, en 20 segundos, hasta el momento, ¿existe alguna duda de lo que explicaba? ¿O continuamos? Bueno, entonces, continuamos. Vamos aquí, saltar. Voy aquí, voy a quitar los diapositivas un momento y vamos a abrir. Mejor pongamos aquí, perdón, y volvemos al estándar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de análisis de política. Recurriendo nuevamente a nuestro ejercicio de salario, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Existe discriminación salarial entre hombres y mujeres?
valga, hago un paréntesis, valga la aclaración en eso, y que nosotros vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de algún problema socioeconómico, de algún problema de política económica, como puede ser la discriminación salarial de hombres y mujeres, no significa que el análisis de políticas esté restringido a este tipo de tópicos, ¿no? Simplemente este es el ejemplo que vamos a utilizar para nuestra presentación. Entonces, vamos a abrir en Stata, vamos a abrir el archivo web1.dta. Entonces, simplemente pon aquí, abrir, van a su carpeta, donde tengan los archivos, lo buscamos, web1, y ustedes entraron todas las bases utilizadas en el libro de Bulby, y ya queda cargada en el módulo, ya queda cargada en el programa. Vamos a poner en Sprite, en Stata 13, y ponemos TT2, nos pone en Sprite, vemos que ya cargó, son 526 observaciones, 74 variables, vemos. Por supuesto, quien desee tener la presentación, me dice ahorita al final, me manda una notita y yo se las envío vía correo electrónico. No hay ningún problema. La presentación yo se las envío. Y las bases, digamos, las bases que trabajemos también se las pueden enviar si tienen problemas para bajar. Bueno, entonces vemos aquí que ya nuestro modelo cargó perfectamente. Y vamos a hacer el siguiente modelo. Entonces, vamos a mirar que existe discriminación. Entonces, vamos a coger el modelo en función de si se es mujer o no se es mujer. Entonces, vamos a hacer una regresión. Entonces, ponemos ir acá. Vamos a hacerlo a través de la interfaz. Entonces, una forma de, desde la línea de comandos, de llegar a las interfaces gráficas, es con el comando db y le ponemos red. Muchos seguramente lo que hicieron fue poner red y una vez aquí las variables, yo voy a hacer a través de la interfaz gráfica, pues voy a poner db red, llego aquí, y voy a poner mi variable dependiente, voy a poner salario, wage, y como variable independiente voy a poner mujer, voy a poner female. Me interesa aquí mirar una cuestión de los reportes, de los decimales. Entonces voy a cambiar aquí los decimales para que no me aparezcan con muchos decimales los coeficientes. Se los voy a poner con 3. Listo. Entonces lo que hice fue hacer la regresión convencional, simplemente cambiando los formatos hacia los coeficientes a los errores estándares para que sea un poco más cómodo para la interpretación. Bueno, entonces, en este modelo, donde tenemos la condición de ser o no ser mujer y el salario en ingresos por hora promedio, queremos mirar lo siguiente. ¿Existe o no existe discriminación en contra de las mujeres en el momento de tener una asignación salarial? ¿Qué contestan ustedes? ¿Existe o no existe discriminación con las mujeres? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Si vemos acá, nuestro coeficiente, exacto, nuestro coeficiente es negativo. ¿Qué esperaríamos nosotros? Si no existiera discriminación, lo que esperaríamos es que este coeficiente no fuera significativo. Y lo que vemos es que sí es significativo. Es muy significativo para el modelo. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto gana en promedio menos una mujer que un hombre? En promedio una mujer gana $2.5 menos por hora. ¿Cuánto gana una mujer en promedio de acuerdo con el modelo? Entonces, en promedio, una mujer gana 7.099 menos 2.502. Una mujer en promedio gana $4.52 la hora. ¿Cuánto gana? Otra pregunta. ¿Cuánto es el salario promedio por hora que ganan los hombres?
7.099. 7.099. Si ustedes observan, digamos, el ejercicio se vuelve fácil en la medida que en un modelo tan sencillo como este, recuerden que mujer es una variable categórica que adopta 1 y 0. Si soy hombre, mujer se vuelve 0, entonces 0, sin importar que el valor de coeficiente se cancela, entonces el salario del hombre será el intercepto, tal como le vemos en el gráfico. Si soy mujer, mujer es 1, entonces mi promedio salarial sería el intercepto más el valor del coeficiente. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de este tipo, estamos hablando de un modelo donde hacemos una prueba de comparación de medios. Es un ejercicio que sirve para tener una idea del motivo de mi análisis, de la pregunta de estudio, que en este caso es el tipo de discriminación, pero me gustaría hacerles la siguiente pregunta, que es la cuarta que aquí aparece referenciada. Yo les pregunto, ¿es correcta la diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres? ¿Ustedes creen que yo podría, por ejemplo, por decir algo, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo de mi país y me piden sacar un estudio, me piden que dé mi concepto sobre si existe discriminación en contra de las mujeres? ¿Podría yo asegurar que sí, de acuerdo con este modelo? Sí, digo, las mujeres en promedio ganan $2.51 menos que un hombre. La respuesta probablemente no la pueda asegurar, probablemente no pueda tener certeza sobre el modelo, porque seguramente para la mayoría de nosotros faltaría, o digamos, no sería muy apropiado pensar que el salario que se gana una persona solo está determinado por la condición de ser o no ser mujer. Seguramente el salario que se gana una persona no solo dependerá de su género, sino dependerá de otras condiciones, de otra cantidad de variables, que en la medida que yo no las considere, pues seguramente está haciendo que mi condición de ser mujer esté correlacionado con todo lo que pueda estar en el error y genere que mi coeficiente no sea integrado. Es decir, avanzando un poquito, luego recordando estos temas, con libro de econometría 1, seguramente no podríamos tener condiciones suficientes para poder hablar de causalidad. Entonces, hagamos lo siguiente. Agreguemos algunos controles. Entonces, agreguemos algunas variables que consideramos son determinantes del salario. Entonces, ya no vamos a evaluar nuestro salario en función del género, sino también vamos a hablar en función del género, la educación, la experiencia y la permanencia. La educación está dada por los años de educación, los años de escolaridad. La experiencia, lo vamos a hablar por los años que tiene la experiencia una persona en particular. Y la permanencia hace referencia a los años que tiene una determinada persona con su empleador actual. Y miremos qué pasa con este nuevo modelo. Entonces, hagamos la siguiente regresión. Entonces, vamos a regresar el salario sobre la condición de ser mujer o no, female, los años de escolaridad, los años de experiencia, expert, y la permanencia en el trabajo, tenue. Demos regresión. Listo. Miremos qué pasaba. A la luz de este nuevo modelo, podemos decir que se sigue manteniendo esta condición de desigualdad entre los valores que percibe una mujer y un hombre. La respuesta, nuevamente, es sí. En la medida que mi coeficiente es negativo, y al mismo tiempo observo que es significativo. De hecho, aquí lo que observamos es una significancia estadística y también validar una significancia práctica. Ganar $1.32 menos que un hombre, en dólares del 76, seguramente es una plata significativa. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, si decimos cuánto gana menos una mujer, pues estamos diciendo en este nuevo modelo que la mujer gana, o las mujeres ganan $1.31 menos que los hombres.
En contraste, ¿sí? En contraste con lo que habíamos obtenido en nuestro modelo anterior, donde decíamos que las mujeres ganan $2.51. Entonces, en este nuevo modelo, las mujeres ganan, digamos, la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres no es tan grande, pero sigue siendo significativo. Si les preguntaran cuál debería ser, cuál se parecerá más al verdadero impacto que tiene la condición de ser mujer sobre el salario por hora de vengado, ¿cuál consideran ustedes que sería el parámetro que muestre mejor esa situación? Que las mujeres ganen $2.51 menos que los hombres, o que las mujeres ganen $1.81 menos que los hombres. Bueno, seguramente mi segundo modelo probablemente me esté dando un coeficiente que se acerca mucho más al entrenamiento que es de mi primer modelo, en la medida que en este modelo estoy teniendo en cuenta unos controles, unas variables que a la luz de la experiencia, que a la luz de la realidad, yo entiendo, yo observo como reales determinantes en el momento de ganar un salario. Para nosotros, seguramente nosotros lo hemos experimentado, lo hemos visto, que en la medida que yo tengo más experiencia, probablemente puedo tener un mayor salario, y vean cómo eso se ve reflejado en el coeficiente, es positivo. Y bueno, en esto no sabría si realmente tener más años de permanencia en el empleador actual, con el empleador actual, debería llevarnos a un mayor salario, eso no lo sé, pero de acuerdo con el modelo, me dice pues, que la relación también es directa. Sobre la base de datos, si quieren ahorita al final les remito nuevamente cómo acceder, les doy todos los pasos para acceder a la base. Ahorita les compartí si ustedes revisan el chat, les compartí la dirección donde pueden obtenerla. Y ahorita al final la solucionamos ese problema. Bueno. Siguiente ejercicio. Este es otro ejemplo, pero no es la única. Podríamos mirar, por ejemplo, la evaluación de un programa. ¿Tener un computador permite un mejor desempeño académico en la universidad? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente modelo. Vamos a hacer un modelo en función, entonces vamos a mirar el promedio académico de la universidad en función de tener o no tener computadora y en función de el promedio que se obtuvo en el colegio. Digamos, son dos variables que queremos considerar como determinantes para desempeño en el colegio. Pregunta, digamos, una pregunta suelta. Dentro de la variable PC, tener o no tener computador, ¿cómo se codificará? ¿Quién será el 1? ¿Quién será el 0? Bueno, el 1, pues, de acuerdo con lo que decíamos, el 1 estará identificado por el nombre de la variable. Entonces, PC, si se tiene computador, será 1, si no se tiene computador, será 0. Bueno. Pregunta. Recordemos que el ejercicio de regresión, el ejercicio de modelación econométrica, siempre existe, bueno, existe, o mejor aún, dentro de la metodología para la realización de modelos econométricos, siempre existe un paso que es fundamental, que es la revisión teórica, la revisión del marco conceptual, el planteamiento de la hipótesis del ejercicio que yo estoy haciendo, ¿no? En este caso, digamos, lo hemos ignorado, pero aquí podríamos hacer, digamos, devolvernos un poquito y recordar este paso importante de la modelación económica. Y es, ¿qué espero yo sobre el ejercicio que estoy haciendo? Si yo estoy haciendo aquí una evaluación de un programa donde quiero saber si tener o no tener computador impacta positivamente el desempeño académico de los estudiantes, sería importante que a priori yo sepa qué esperar de este coeficiente. Existen dos posibilidades. Podría pensar que el hecho de tener computador lo que va a hacer es distraer a los estudiantes, probablemente se meten más a Facebook, a Twitter, se ponen a jugar
juegos de video, ¿no? Y probablemente lo que haga es que les vaya peor en la universidad. Pero a la luz de la experiencia, lo que uno observa es que normalmente un estudiante universitario, al tener computador, lo que hace es favorecer su desempeño académico. Pueden hacer internet, hacer sus trabajos, en fin, puede recurrir a los software que necesita para trabajar. Entonces, en principio, lo que uno esperaría con toda su alma, es que este coeficiente está positivo. Veamos qué nos dice nuestro modelo. Entonces, vamos a hacer una regresión. Entonces, vamos a cambiar aquí la base. Vamos a poner aquí Open. Y vamos a abrir nuestro archivo PTA1. Si está cargado, pongámosle strike, están por las variables. Entonces, vamos a hacer una regresión entre el desempeño académico, que está rotulado como core TPA, y dummy DC, que representa si un estudiante tiene o no tiene computador, y el desempeño del colegio, que está como HTS TPA. Vamos entonces, venga. Bueno. Pregunta, ¿tener computador es o no es relevante, es o no es significativo respecto a tener un mejor desempeño en la universidad? La respuesta, sí lo es. Sí lo es. En primero vamos que es significativo estadísticamente. Ahora bien, lo que tendríamos que evaluar es si este valor en la práctica es significativo. Si yo voy a emprender una política de subsidiar computadores o de dar computadores, yo como gobierno, por ejemplo, ¿yo qué esperaría? Que en la medida que yo un computador, eso tenga una mejoría sustancial, o por lo menos una mejoría notable en el desempeño de los estudiantes. Lo que yo tendría que revisar es si tener computador hace que se incremente en puntos 16 puntos. Recordemos que GTA ha estado en puntos, es un puntaje entre 1 y 4. Si un incremento de puntos 16 puntos dentro de mi promedio académico es lo suficientemente importante como para justificar un programa de dar computadores a los estudiantes. Podríamos mirar lo siguiente, podríamos hacer un resumen, pues podemos poner aquí by PT, aquí por, resúmame el desempeño académico de la universidad. Entonces miremos, aquí tenemos dos tablas. La primera, observamos cuál es la nota máxima, la nota mínima, la nota promedio de los 85 estudiantes encuestados que no tienen computador, y vemos el promedio, el mínimo y el máximo de las notas observadas en la universidad para los estudiantes que sí tienen computador. Si nosotros observamos, en promedio, un estudiante con computador obtiene una nota en la universidad de 3.12 sobre 4, uno que no tiene 2.9894. Grosso modo, podríamos mirar nosotros qué pasaría si el impacto que tiene tener computador, .1586 más 2.9894, lo que estaríamos diciendo es que en promedio, un estudiante sin computador, al tener computador, podría, como digo en promedio, mostrar una nota en su universidad de 3.14, algo muy similar a las personas que sí tienen computador. O sea, realmente lo que hace es mover la base promedio de notas hacia las personas que sí lo tienen. Bueno, otra cuestión, de pronto ustedes también quisieran saber hasta qué punto 3.15 y los 98 son medias distintas, ¿no es cierto? Entonces podríamos rápidamente ir aquí y hacer una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis. Le ponemos aquí un sample using variable, le ponemos la variable que interesa por TPA, le ponemos aquí TC,
Decimos que las varianzas son distintas. Y si vemos aquí la comparación, vemos aquí el contraste, lo que vemos es que las medias efectivamente son distintas. O sea, por más cercano que parezca los 93.15, existe una diferencia. Estadísticamente son distintos el promedio de notas obtenidos entre los computadores entre las personas, perdón, sin computador y con computador. Bueno, continuemos. Y hagamos, pues, para finalizar este último ejercicio. Otro ejercicio, bueno, que podemos seguir, sobre el cual podemos seguir trabajando, es sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Cuando nosotros hablábamos entre la discriminación salarial entre hombres y mujeres, nosotros estábamos asumiendo una cuestión, que independientemente bueno, Carlos me hace aquí una observación, entonces ahorita en el panel de preguntas la miramos. ¿Cuál es la prueba de medios para las notas de bachillerato? Entonces ahorita lo reviso, no sé si ahorita revisamos eso y ya te lo respondo. Bueno, independientemente de que tengan, digamos, de que las personas que estén casadas estén solteras, probablemente quisieras evaluar si el hecho de que una mujer sea casada o sea soltera tenga discriminación. Para este ejercicio, entonces, este es un ejercicio donde yo ya voy a incorporar varias variables explicativas finales dentro de mi modelo. Ahorita nos detenemos un poco, tengo ya dos preguntas sobre el test de diferencia media, ahorita nos detenemos sobre eso. Bueno, yo tengo en el modelo, en mi base, yo tengo dos variables categóricas. Si ustedes observan, hay una variable categórica que se llama mujer, que aparece como female, y hay una variable categórica que aparece que se llama married, que me describe si la persona está casada o no está casada. Si yo quiero ver que existe discriminación entre los hombres y las mujeres, y adicionalmente quiero ver si el estado civil afecta o no afecta ese evento de discriminación, yo debo generar unas variables categóricas que interactúen entre sí. Entonces, yo voy a generar las variables que se van a llamar, ¿no? por fines didácticos, puse estos nombres, mar male, mar fem, sin fem, y que hace referencia a hombre casado, mujer casada, mujer soltera. Entonces, vamos a hacer estos términos interactuados. Estos no salen creados en la base, yo realmente los creé pues, para agilizar un poco. Y hago la siguiente pregunta. ¿Los hombres solteros están castigados en el modelo? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Si bien no aparece explícitamente en el modelo, recordemos que al no aparecer, están actuando como el grupo base y que no lo metemos dentro del modelo para que no exista el problema de la trampa de la variable de número. Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a desarrollar este modelo. En este caso vamos a hacer sobre el logaritmo de los salarios, nos interesa ver la interpretación en términos porcentuales y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a volver a nuestro modelo anterior, vamos a aquí Reason Data Set, ponemos TPA1, perdón, weight, me equivoqué, perdón, File Reason Data Set, vamos a poner weight 1, y vamos a poner aquí, entonces, hágame la regresión entre el logaritmo del salario los hombres casados, las mujeres casadas, las mujeres solteras, y vamos a meter unos controles, la educación, la experiencia al cuadrado, simplemente tenemos que la forma como se resuelve la experiencia con el salario es una función cuadrática,
y la permanente. Igualmente, hacemos lo mismo con la permanente. Aquí tiene un problema. Mal mail. Aquí no lo... Miremos aquí. Esto no está definida. No la veo, pero no la base, perdón un momento. Sí, pero es que, a ver, esta base... no es que no está creada por algún motivo se perdió. Miremos a ver si se perdió esta base. Tenía la base equivocada, entonces regreso aquí. Listo. Yo les digo, en la base original, en la base que estamos trabajando, en la de Voice 1, estas variables interactuadas no aparecen, son variables que ustedes deben crear. Yo las había creado pues para utilizar un poco esto. Bueno, entonces, lo que miramos acá es, podemos mirar las siguientes cosas. Por el momento, digamos, independientemente de la significancia, por ejemplo, que las mujeres solteras, digamos que están en el umbral de la significancia, al 0.048, miremos qué pasa entre si existe discriminación entre las mujeres que están casadas y las que están solteras. Entonces, si nosotros observamos, una mujer soltera gana 0.11%, gana 11% menos en su salario mensual. Una mujer casada gana 19.8% menos que un hombre. Bueno, ¿será que la diferencia? Entonces, yo podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre lo que gana una mujer soltera y una mujer casada? Entonces, yo podría decir, la mujer casada gana menos 0.1103, y podríamos mirar, entonces, le resto lo que tienen las mujeres casadas, 0.1982, perdón, aquí me equivoqué, 0.1982, y vemos que en promedio una mujer soltera gana 8.8% más que una mujer casada. La pregunta que surgiría es, ¿realmente es significativo este valor? Si la presentación, vuelvo y les digo, yo se las envío, ¿es significativo este 8.8%? ¿Es real? Yo podría asegurar que en realidad las mujeres solteras ganan más que las mujeres casadas. Bueno, el ejercicio que puedo hacer simplemente es cambiar la base. Entonces, lo que voy a poner ahora como base son las mujeres casadas. Entonces, podemos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner aquí los hombres casados, simplemente, y vamos a hacer la regresión. Si ustedes observan, el coeficiente de mujeres casadas ya lo habíamos visto previamente, y era la diferencia entre lo que ganan las mujeres casadas y las mujeres solteras. Al tener este coeficiente, al tener esta diferencia dentro del modelo de regresión, puedo ya evaluar su significancia. ¿Y qué pueden decir ustedes? ¿Qué pueden responder si se les preguntara si existe discriminación entre las asignaciones salariales de las mujeres de acuerdo con su condición civil? ¿Será que una mujer soltera gana más que una mujer casada? Veríamos que existe una diferencia cercana al 9%, pero a la luz de mi modelo de estadística, mi modelo econométrico, lo que veo es que no existe la evidencia suficiente para pensar que esta diferencia
sea significativo. Entonces lo que podríamos decir es que no existe discriminación en torno a lo que gana una mujer casada y una mujer soltera. Una mujer casada y una mujer soltera. Bueno, aquí, bueno, al final de la presentación, pues les doy la referencia bibliográfica a la cual pueden recurrir. Quien necesite, le enviaré la presentación, les envío también las bases si tienen problemas para bajarla, y les agradezco muchísimo por su atención, por su participación en este grupo. Por favor, si tienen alguna pregunta, pues no duden en realizar en este momento, ¿no? Vamos a tener pues unos 10 minutitos para solución de dudas. En la medida pues que se nos pase el tiempo y me alcanza a solucionar todas las dudas, no hay problema, yo sus respectivos emails les contesto todo lo que ustedes me pregunten. Bueno, entonces, aquí hay una pregunta sobre las variables, sobre la constante. Si nosotros vemos la interpretación de la constante, es el valor promedio del grupo base. Entonces, por ejemplo, en este modelo donde teníamos hombres casados, hombres solteros y mujeres solteras, en la medida que yo estoy hablando de mujeres casadas, hace que esto sea cero, que esto sea cero, que esto sea cero, no dejándole más espacio a que esta constante sea el valor promedio, en este caso estamos hablando en términos porcentuales, de las mujeres casadas. Entonces siempre la interpretación de la constante en un modelo con variables dummy hace referencia al grupo base que estoy trabajando. No, en este caso no existe colinealidad entre mujeres casadas y mujeres solteras. No existe una condición donde sumar una con la otra me dé uno, por ejemplo. De hecho, una forma de saber, o más bien una forma de saber que estoy teniendo problemas, es mirar la nota que me da Stata. Stata es un programa que me avisa que estoy teniendo problemas de colinealidad. Lo que hace es eliminar una de las variables donde existe colinealidad y me hace el modelo sin esta variable. Bueno, ¿por qué en los modelos hablo en términos de dólares? En el primero y en el segundo hablo en términos de porcentaje. Bueno, muy rápidamente, cuando nosotros incorporamos logaritmos a las variables, lo que estamos haciendo es cambiar su interpretación en términos absolutos por términos porcentuales. En este caso, el logaritmo fue incorporado a la variable dependiente, al ser esta variable dependiente, hace que los coeficientes se interpreten en términos de porcentaje, es decir, estos coeficientes se multiplican por 100. Entonces, el hecho que en el primer modelo que hablábamos en dólares y en porcentaje, obedece a trabajar la variable dependiente del logaritmo. Bueno, mi correo es el siguiente, por favor, ahí lo dejo para que lo anoten. Ahí pueden también mandarme todas las preguntas que tengan, digamos, las solicitudes. De hecho, pues para que no se me va a quedar nadie sin enviar la presentación, quien quiera que le envíe la presentación, le ruego que me envíe un correo aquí a julianmeléndez@softwareshop.com y yo pues en la respuesta les envío los apuntes. Bueno, aquí hay una pregunta que es bien interesante. Dice, las políticas públicas involucran tanto el recurso como el impacto. Es necesario hacer modelos más complejos a fin de limitar las decisiones de política a fin de evitar ineficiencia. La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? La complejidad de mi modelo no es algo que yo elijo a priori. La complejidad de mi modelo es algo que se va generando en la medida que yo no pueda garantizar los resultados que yo tengo. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo estoy trabajando, por ejemplo,
evaluación de políticas de impacto, estoy hablando análisis de políticas, estoy hablando de evaluación de programas. ¿No? El concepto clave detrás de eso es causalidad. Es decir, ¿puedo yo atribuir causalidad hacia mi variable o mis variables de interés sobre mi variable de estudio? Entonces, en la medida que yo pueda otorgar, en la medida que yo pueda asegurar causalidad entre mi variable independiente y mi variable dependiente, pues en la medida que mi modelo me permita eso, no es necesario que yo avance más. Me explico. En el caso hipotético, porque realmente es un caso hipotético, donde yo pudiera otorgar causalidad entre educación y salario, donde yo puedo decir que la educación causa el salario, yo no tendría por qué tener modelos econométricos más complejos, por ejemplo, hacer un modelo de datos pálidos. ¿No? Ahora, ¿por qué en el caso hipotético? Porque claramente la asignación salarial, el salario que tiene una persona, depende de muchos más eventos, de muchos más componentes distintos a la educación. En la medida que yo pueda garantizar los supuestos estadísticos del error, particularmente que el valor esperado condicional del error es cero, yo no tendría por qué irme a modelos económicos más complejos. Bueno, en estos modelos, ¿cómo se evalúa el R cuadrado? La evaluación del R cuadrado es convencional. Recordemos que el R cuadrado es una medida de bondad de ajuste y me explica en qué porcentaje mi modelo, mis variables explicativas me explican mi variable explicada, mi variable dependiente. Entonces, el R cuadrado en esta situación, digamos, en este ejercicio, tiene la interpretación convencional del R cuadrado. Es decir, aquí veríamos que mi modelo me explica en un 46% las variaciones que pueda tener mi salario. Bueno, ahí quedan muchas preguntas acá. Hay unas que les quedo debiendo, ¿sí? Pero les estoy debiendo es en este webcast, particularmente una de las primeras que me hicieron que fue sobre la evaluación de los test de media. Entonces ya pues procedo a responderlas. Y bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado. Les doy muchísimas gracias por haber participado. Los invito pues a que estén revisando nuestra lista de programación de webcast y espero que el tema tratado pues muy rápidamente o de alguna manera muy ligeramente pues, por cuestiones de tiempo haya sido de utilidad para ustedes. Por favor, vuelvo les digo, este webcast es de ustedes, no duden en las dudas que les surjan ahorita o en el camino en manifestármelas. Bueno, les deseo un feliz resto de día, un feliz fin de semana y hasta la próxima oportunidad.